Abril 10. La fe en los creyentes no solo implica conocer las verdades del Evangelio, sino también vivirlas. Es vital saber que la fe no es solo una acción de tu cerebro, es una inversión de tu vida. La fe no es solo un pensamiento, es algo que vives. Escucha estas palabras que encontramos en Hebreos 11, del 1 al 7. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por la cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué es la fe? El versículo 6 es muy claro. La fe bíblica tiene este fundamento: creer que Dios existe. Creer esto causa una división abismal. Hay dos clases de personas en el mundo: aquellos que creen que el hecho más importante que un ser humano podría contemplar es la existencia de Dios, y aquellos quienes de forma casual o filosófica niegan su existencia. Pero la existencia de Dios no lo es todo en la fe. La fe significa vivir conforme a la verdad de la existencia de Dios, o, como dice el escritor, que Él recompensa a quienes lo buscan. La fe es una creencia profundamente arraigada en la existencia de Dios que altera de forma radical su manera de vivir. Ahora, este es el problema. La fe no es algo natural en nosotros. La fe bíblica va en contra de nuestro sentido común y de la cultura. Así que necesitamos la gracia de Dios para tener fe en la existencia del dador de dicha fe. Esa gracia es tuya y la puedes pedir de nuevo hoy. Para profundizar y ser alentado, Santiago 2, 14 al 26. Amén. Y bueno, buenos días, mi hermano. Muchas gracias. La lectura. Este tema es muy importante, muy especial. El texto, precisamente, tenemos un texto en particular, de Hebreos, y este texto no aborda un problema, una situación de una congregación. Este texto tiene un propósito directo de definir de manera precisa qué es la fe bíblica y evidenciar su obra a lo largo de la historia redentora. Entonces, la fe no es un mero asentimiento intelectual a la existencia de Dios, sino una confianza activa en la fidelidad y bondad de Dios frente a lo que no vemos, basados en lo que sí conocemos de Él, tal como entendemos que Dios creó el mundo por medio de su palabra y su poder, haciendo posible todo a partir de lo que antes no existía. Entonces, podemos ver que para comprender cómo surge esta fe es necesario ir a la Escritura. Y así como dice Romanos 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor y nuestro buen Dios debemos saber que la fe es dada por Dios. Lo primero que debemos tener cuenta. Y cómo a través de precisamente Hebreos nos está mostrando cómo la fe fue dada a muchísimos personajes importantes y de los cuales marcaron pues realmente una diferencia frente a las demás, ¿cierto? De los cuales hubo una obediencia a pesar de no saber lo que venía, sino una confianza plena en nuestro Señor. Porque pues una cosa es creer que hay un Dios y otra cosa es confiar en ese Dios. Creer y confiar, ¿sí? Entonces el hombre, nosotros por causa del pecado estamos incapacitados para confiar en Dios. O sea, el pecado de nosotros impide
que cualquier ser humano por sí mismo pueda depositar su confianza en el Señor de manera salvífica. O sea, es imposible. Nuevamente, todos tenemos una fe, pero pues, como dice el Señor, hay fe ciega, ¿sí? Hay una fe que no, que no obviamente no conlleva nada en las cosas del Señor, pero hay muchas personas que creen. Ustedes, cuando le preguntan a cualquier persona, dicen, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en tal cosa, sí, yo creo en tal otra. Pero realmente la fe salvífica, esa fe es creer en Dios y vivir para Él. Creer en Dios, saber que existe, pero estar precisamente confiando en la obra de Dios y lo que Él hace. Entonces, por lo tanto, la fe verdadera, la bíblica, no surge de un hombre natural, por su naturaleza, o sea, eso no sale, sino que es otorgada directamente por nuestro buen Dios. O sea, es una provisión exclusiva de su gracia. Por eso hablamos mucho de la gracia de nuestro buen Dios, porque precisamente es el regalo que nos ha dado para poder nosotros abrir nuestros ojos, para poder que en nosotros el Espíritu Santo more y asimismo nosotros creer, confiar y ahora depender plenamente de nuestro Dios. Y entonces vamos a leer Efesios 2 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, leamos como muy despacio qué es lo que quiere decir, porque por gracia. Entonces, es gracias a la gracia del Señor, ¿cierto? Que nosotros somos salvos y por cuál medio? Por la fe. Es por la confianza, por el creer. Y nuevamente, continuamos. Y esto no de vosotros. Ahí desplaza totalmente nuestra capacidad de nosotros creer y confiar, pues es don de Dios. Entonces es un regalo que Dios nos da. Y la única manera de creer, confiar y depender de Él es un don de Dios. ¿Y cómo lo especifica acá? No por obras, para que nadie se gloríe. Más adelantico vamos a ver muy curioso respecto a las obras y la fe también, pero más adelante. Pero entonces nuevamente aquí nos pone que, nuevamente no por obras para que nadie se gloríe. Uno dice, no, yo sí hago esto, yo sí hago aquello. Pero es en qué, es una fe depositada en uno mismo, ¿cierto? No para la gloria del Señor, sino en que a mí yo me siento bien haciéndolo, ¿cierto? Y uno dice, no, pero yo sí hice esto, yo soy bueno, yo ayudo, yo le doy a los pobres, yo hago tal cosa, pero nuevamente es algo que solo el Señor Dios da. Y esas personas, no sé si ustedes han visto que ellos se sienten muy bien diciéndolo, se exaltan a ellos por ser buenas personas. Y por ahí no es el camino. Nuevamente el Señor no es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo, mis hermanos, del Señor. Y acá es donde nosotros debemos de estar muy agradecidos. Los que ahora tenemos esa fe, muy agradecidos con el Señor porque es un regalo que Él nos ha dado. Un regalo para el cual nosotros debemos vivir en obediencia. Entonces, realmente para nosotros comprender, perdón, y vivir esta fe, Cristo es absolutamente central. Es únicamente y mediante su sacrificio, su resurrección y la aplicación eficaz del Espíritu Santo que recibimos la gracia necesaria para confiar en la realidad de Dios y en nuestro Salvador. Cristo murió, Cristo resucitó, su palabra se fue cumplida y de ahí el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, por la gracia que el Señor nos ha dado y nos ha concedido, nosotros ahora podemos ver a Dios y podemos ver la realidad de lo que Cristo hizo por nosotros. Si no, mis hermanos, es imposible. No podríamos comprender qué sacrificio hizo Jesucristo. El Señor en las últimas días me ha permitido pues hablar mucho de Cristo y las personas no comprenden. O sea, uno explica y uno enseña, pero las personas como que sí, pero no es tan importante. Entonces uno dice, pero lo que hizo Cristo, ah, esto fue lo que hizo, y mira la situación, y mira.
y ellos no entienden, o sea, como que sí, o sea, sí, yo como que sí, yo sé la historia también, pero para ellos no es tan importante. Para las personas que no comprenden, que no han sido llamadas, no entienden cuál es la obra redentora que Cristo hizo ni su significado real, a pesar de que tú lo expliques, que tú lo desmorones completamente, hasta el día de hoy, uno como creyente, o yo me pongo, es que es algo que yo entiendo, pero a la par tampoco lo comprendo, ¿sí? Es algo como en ese modo. Que yo entiendo lo que Cristo hizo, pero no, o sea, todavía no termino de comprender el por qué, ¿cierto? Eso es solo el Señor que ha dado por tanto amor que nosotros podamos precisamente verlo a Él. Fue por amor, un sacrificio tan grande. Entonces, acá vamos a entender que sin la obra redentora de Cristo, el ser humano es totalmente incapaz de creer. No habría fe en nosotros. Toda nuestra fe, mis hermanos, debe estar anclada en Cristo y en lo que Él ha hecho, en lo que Él hizo y en lo que Él es. Ahí debe estar depositada nuestra fe. Por eso dice que es por medio de la fe, pero es la fe en Cristo y claramente porque Dios nos lo dio. Si Dios no nos da, pues para nosotros es imposible realmente uno ir a buscar a Dios. Recordemos que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la palabra nos confirma hacia dónde debe apuntar esa mirada. Leemos Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es una verdad preciosa, o sea, es una verdad hecha y es en algo por lo cual nosotros confiamos. Y nuevamente me dice, puestos los ojos en Cristo. ¿Y quién es Cristo? El autor y consumador de la fe. O sea, realmente podemos ver que a través de lo que leemos de la vida de Cristo Jesús, cómo Él tenía que vivir lo que tenía que vivir, ¿cierto? Si no lo hubiese hecho, pues realmente no hubiera nuestra redentora, o no sería real realmente su palabra, pero tenía que suceder. Y ahora dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y fue por amor a nosotros, mis hermanos, sufrió eso. Y dice que menospreciando el oprobio que fue, no le, o sea, ni siquiera puso cuidado a todo el rechazo, a toda la humillación que recibió, dejando todo eso de lado, nuevamente entendiendo que ese amor fue muchísimo más grande que todo lo que sucedió alrededor, porque si vemos realmente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, fue una humillación que nadie ha podido experimentar y sobre todo experimentar Cristo mismo, la separación que él sintió en simplemente ya ver a Dios dando la espalda, alejando su mirada y recibiendo su justa ira. Entonces es increíble el sacrificio por el cual nosotros ahora recibimos una gracia y podemos ver, podemos creer realmente. Entonces a lo largo de la palabra del Señor, de la historia redentora, vemos cómo esta fe dada por gracia operó a través de personas usadas por Dios para la gloria de Él mismo, obrando en obediencia. Entonces, el pasaje nos muestra muchísimas hazañas de los creyentes, varias hazañas, y ellos confiaron sin haber visto la consumación de las promesas. Entonces, un ejemplo muy claro y el que todo el mundo conoce es el de Noé. Ilustra muy bien esto. Él por la fe construyó el arca. El Señor le mostró y dijo que iba a hacer esto, iba a hacer aquello. Y él confió, creyó y construyó. Entonces actuó en una estricta obediencia confiando en una verdad divina
que aún no era visible para él ni para el mundo. Si nosotros nos ponemos, digamos, en este momento a que haya una revelación de esa magnitud, o sea, ¿cómo se sentirán o cómo se sintieron los demás alrededor de todo eso que él estaba haciendo? O sea, como locura. Eso no es posible. ¿Usted qué es lo que está haciendo? Pero él creyó, o sea, una fe en lo cual él no hizo ni siquiera caso a lo que los demás decían. Fue una orden del Señor y él en obediencia lo cumplió. Es de la misma manera otros patriarcas demostraron que la justificación viene por esta misma fe obrada por Dios. Entonces, ¿qué dice Romanos 4:3? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Hasta qué punto, mis hermanos, realmente nosotros confiamos en Dios y depositamos una fe en Él para que eso que hizo Abraham con su hijo Isaac, pues se cumpliera tal y como Dios se lo había ordenado? Porque es increíble cómo Abraham iba a llevar a Isaac al sacrificio por mandato de Dios y le fue contado por justicia. Dios creyó, Dios sabía quién era el creador, quién era el que hacía absolutamente todo y por quién él dependía. Lo conocía. Y si el Señor pide, yo hago. Entonces, esta confianza plena en lo que Dios declara, incluso sin evidencias visuales inmediatas, es la esencia del verdadero creyente. ¿Cuántos de nosotros en este momento confiamos en ello? No sé si a ustedes han en algún momento pensado o se les viene a la cabeza, ojalá yo pudiera ver, ojalá yo pudiera verlo, ojalá él se pudiera presentar, ojalá, y puede que suceda. A mí me ha pasado como que porque experimentar un milagro del Señor, pero nosotros somos a veces tan ciegos como tan básicos que no vemos realmente los milagros que el Señor hace todos los días con nosotros. Que el Señor nos sostiene, que el Señor nos permite respirar, que el Señor nos permite tener una familia, que el Señor nos permite ver su gloria a través de su palabra, que es, ¿qué más queremos ver que su palabra y su Biblia podemos leerla todos los días? Porque ahí es donde Él está completo. Es su palabra, es lo que Él mandó, es lo que Él dijo. Pero a veces esperamos de que haya ese milagro, ¿verdad? Que haya eso extraordinario, esa sanación de lo desconocido, ¿sí? Como para yo creer. No, y recordemos en Juan 20:29 sobre todas estas afirmaciones que estoy haciendo. Porque Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuevamente, mis hermanos, acá ponemos en evidencia que así el Señor ha puesto una medida de fe para cada uno. Cada uno tiene una medida de fe, ¿sí? Todos tienen una diferente medida de fe. Y así lo dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Señor, nuestro Dios, repartió a cada uno medida de fe diferente, pero también el Señor es el que hace precisamente que tú puedas creerlo. Y lo vemos aquí cuando Jesús dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Hasta el punto donde el Señor hace con cada uno cosas diferentes para que creas. Y ahí es donde Él exalta todavía más ese bienaventuranza a los que no vieron ni creyeron. O sea, con este pasaje uno se da cuenta de que hay personas que van a experimentar ciertas situaciones por la cual nos van a llevar a una creencia en Él. No todos vamos a creer de igual forma. Todos van a tener una medida diferente y un momento diferente. Pero en este momento comprendemos
¿Qué es la fe? ¿De dónde proviene? ¿Quién la da? Y nosotros, ¿para qué vamos a usar esa fe? ¿Sí? Entonces, una conclusión. Primera conclusión, el pasaje de Hebreos 11 nos apunta directamente a Cristo, al mostrarnos cómo, a través del don inmerecido de la fe, los santos del Antiguo Testamento cumplieron sus roles en el plan redentor de Dios. La fe bíblica es un don de Dios, un regalo de Dios, centrado en la obra redentora de Cristo que vence nuestra incapacidad pecaminosa y nos lleva a una obediencia activa, confiada en el Señor, guardando con certeza en sus promesas, aunque aún no las veamos. Entonces aquí es donde nosotros, el Señor da su gracia, el Señor dice, vengan, ustedes son míos, ahora ustedes van en obediencia a mí. Como leíamos no hace mucho, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Dios nos liberó de esa esclavitud para poder nosotros vivir para Él, para servirle y ser siervos para su gloria. Entonces aquí es donde nosotros ya empezamos una obediencia hacia Él y esa obediencia viene reflejada de los parámetros cristianos, si así lo podemos llamar. O sea, hay unas evidencias del cristianismo, ¿sí? Y aquí es donde nos vamos a dirigir. En este sí les pido, pues tienen la Biblia ahí. Al final del libro dice que para profundizar y ser alentados. Leamos Santiago 2, 14, 26. Entonces voy a leerlo. Santiago 2, 14, 26 y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hasta aquí estamos viendo que como que, uy, espera un momento porque Pablo me dice en Efesios que no por obras para que nadie se gloríe, pero Santiago me está diciendo que si no tiene obras, pues es muerta en sí misma. ¿Cómo así? ¿Se están contradiciendo? No, no se están contradiciendo. Y vamos a seguir leyendo, ya ahorita les explico. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando le ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí vamos a profundizar un poco, una profundización corta, de, bueno, estamos aquí dando como la fe sin obras es muerta. Esa es como la aplicación, bueno, pero como no entiendo, no sé por qué, y dice que el Señor, o nuevamente, para que apunten ahí Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, viene Santiago y habla precisamente de una fe que sin obras es muerta. Pero ¿a qué quiere decir? ¿A qué quiere llevar? Pues realmente, mis hermanos, cuando nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, nosotros creyendo en Cristo, nosotros siendo hijos de Dios, nosotros siendo justificados por gracia, ahora nuestra fe obra. Nuestra fe a partir de Cristo y, y el conocimiento que tenemos de Él empieza a ver en nosotros una fe en la cual se reflejan obras por Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir. Nosotros, si nosotros decimos obedecer al Señor,
Pero así como acá lo menciona, si alguno de vosotros dice ir en paz calentados y saciados, cuando un hermano está en necesidad, nosotros teniendo cómo ayudarles, ¿cómo vamos a decir que somos hijos de Dios? No tiene sentido, no tiene ningún sentido, porque el Señor nos enseña totalmente lo contrario. Entonces, a esa fe se refiere. Sí, 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 yo creo en Cristo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Verdad? Y acá dice algo muy importante en el 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y le dice, muéstrame tu fe sin obras. Y ahí es donde uno dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe va a ser reflejada por las obras que tú haces. Independientemente, mis hermanos, lo que el Señor dice de que todo el regalo de Dios que nos ha dado no es por las obras que uno hace y para que nadie se gloríe precisamente. Nosotros ejecutamos las obras precisamente por la fe que tenemos en Cristo y en Dios. Es algo, es como una consecuencia, ¿cierto? Es ¿sí? Entonces, porque nosotros, perdón, porque nosotros creímos, porque nosotros ahora tenemos fe. Entonces, la fe ahorita nosotros obramos por esa fe puesta en nosotros ahorita obramos. Entonces aquí entendemos realmente cómo así que por obras. Y lo mismo pasó con Abraham, ¿sí? ¿Qué pasa con Abraham? Abraham creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia porque él actuó ocultamente la fe en una obra en llevar a su hijo hasta allá y sacrificarlo. Él lo iba a hacer porque era obediencia en Dios. Y le fue contada por justicia porque era la obediencia, era el seguir el mandato que el Señor le había hecho, confiando en que Dios es perfecto, en que Dios es fiel, en que es más importante Dios que lo que yo estoy pensando, creyendo. Y obró para la gloria del Señor. Y así mismo, mi Señor, por eso nosotros, la palabra del Señor es la instrucción que nosotros tenemos para nuestra vida y crecer en santidad. Si nosotros no leemos, perdón, si nosotros no leemos, no podemos saber qué es lo que Dios nos está diciendo que hagamos y no podemos servirle verdaderamente. Su palabra es el reflejo, es la luz para nosotros y asimismo nosotros ir en obediencia a Él. Entonces, si alguno en este momento dice tener fe en Cristo, pero no hay obras, realmente preguntémonos si tenemos fe en Cristo, porque nuevamente, como hemos leído, es un regalo de nuestro buen Dios. Es para vivir para su gloria, es para vivir en obediencia, es para servir a Cristo. Eso es lo que significa precisamente tener una fe bíblica, vivir en obediencia a Cristo a partir de nuestra creencia en Él, es vivir para su gloria, mis hermanos. Y lo vemos también un versículo que es bastante preocupante, porque dice que tú crees que Dios es uno, bien haces. Leámoslo en Santiago 2:14, perdón, 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire lo que dice Santiago. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros de los demonios? ¿Qué creen? La obediencia a Él, el vivir para Él, porque los demonios también creen. Los demonios saben que Dios existe, que Dios está ahí, que Dios todo lo controla, pero ellos no obedecen. Y lo peor es que ellos tiemblan porque saben del poder. Cuando Cristo se presentaba, ¿cierto? Los demonios sabían quién era Cristo. Y nosotros ahora en esta maravillosa gracia que el Señor nos ha dado, nuestra fe debe estar totalmente puesta en Cristo, el que hizo posible.
que tengamos la oportunidad de ir al Padre. Entonces recordemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros confiamos porque escuchamos, pero solo puede ser real cuando es por la palabra del Señor. Nuevamente, ¿cuántos de ustedes en su entorno, mucha gente dice que cree? Hay muchísimos, todos, podría decirse. Hasta el mismo ateo. Usted le pregunta a un ateo, él dice, sí, 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 hay algo sobrenatural, pero yo no lo quiero dar a Dios. O sea, sí, o sea, por más de que lo oculten y lo digan, no, sí, 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 hay algo por ahí. Sí, hay algo, pero no, yo no creo que sea Dios. ¿Sí? Y cómo la gente tiene fe en las cosas materiales, en su trabajo, en lo demás. Hay fe, todo el mundo tiene fe y todo el mundo tiene confianza en todo. Pero nuestra fe, mis hermanos, debe estar depositada en Cristo Jesús, el consumador precisamente de la fe. Y ahora tenemos el privilegio de dirigirnos a Él, el privilegio de verle, de conocerle y el mayor privilegio de todos, obedecerle. Ahora la pregunta es, ¿cómo le obedezco? Mis hermanos, leamos su palabra, entendamos cuál es la obediencia que yo debo tener a partir de este momento. Si yo creo, si yo confío, Dios ayúdanos a comprenderlo. Dios rescátame, Dios sálvame, Dios ayúdanos. Porque ¿qué necesitamos de Él sino su palabra? No necesitamos absolutamente nada más, mis hermanos. Como decía un pastor, no recuerdo quién, nosotros sin libros podemos vivir, pero sin la palabra no. Y hablando de los libros que escriben cualquier, obviamente creyente, alguien que ha dado inspiraciones, pues Dios mismo lo ha usado para muchas cosas y escribe un libro espectacular, pero no hay libro más espectacular que la palabra de Él. Nosotros sin todos esos libros podemos vivir, mis hermanos, pero no sin la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos una ayuda grandiosa con este libro de Paul David Tripp, usado por el Señor. Increíble. Pero si no existiera este tipo de cosas, nosotros tenemos la palabra de Dios todos los días. La Biblia está ahí para que nosotros crezcamos, aprendamos y sea la luz en nosotros todos los días para vivir para la gloria del Señor. Es una invitación en esta mañana, mis hermanos, de una dependencia en nuestro buen Dios. ¿Qué tanto estamos creyendo en Él? ¿Qué tanto estamos confiando en Él? Porque así no le veamos. Así no le veamos, mis hermanos, nosotros evidenciamos su infinita gracia todos los días en solo ver su creación, en su infinita creación. Ahora, no sé, la última noticia fue que la NASA envió a los 4 astronautas, ¿cierto? Están allá en la luna, no sé qué, todo lo mostraron y uno ve las fotos espectaculares, pues mis hermanos, todo eso lo hizo nuestro buen Dios. Sí, todo eso hizo nuestro Padre. Y entender de cuán diminutos somos, imagínense todo lo que costó salir del mundo, ver el universo, todo lo que costó. Y nuestro Señor lo hizo con la palabra. Él dijo, se haga la luz y se hizo. Ese es nuestro Padre, mis hermanos. Entender eso es algo sobrenatural. Y ahora que lo entendamos, sirvamos a Él. Porque en un día, mis hermanos, un día, ya no vamos a estar en este plano. Un día o vamos a estar en su presencia dándole gloria y honra, viviendo para Él plenamente. O un día vamos a estar en el lloro y crujir de dientes. Porque solo hay dos opciones. Solo hay dos. No hay un medio. No lo hay, no existe. Recuerden lo que Cristo dijo. Al tibio lo vomitaré de mi boca. Entonces roguemos en esta mañana para que el Señor nos dé esa fe, para que el Señor nos ayude,
a vivir en obediencia a Él. Que su Espíritu Santo nos revele, nos muestre, nos levante, nos anime, porque todo el mundo a veces se pregunta, ¿será que soy salvo? ¿Será que soy salvo? ¿Será que la cuestión es, estás obedeciendo a tu buen Dios? Porque una cosa es luchar, mis hermanos, una cosa es luchar y otra cosa es ser esclavo del pecado. Tú luchas, tú sufres y vas en arrepentimiento a Cristo, pero el que no lucha, no sufre y no va en arrepentimiento porque por decir yo no soy digno, yo no merezco, nadie merece, pero ahí está la diferencia entre el creyente y el no creyente. Si estoy viendo a Dios, si reconozco a mi Padre y voy en arrepentimiento pidiéndole perdón en esta lucha tan grande que hay en nuestras vidas, cualquiera sea nuestra lucha, es un verdadero creyente. Pero el que no lucha, el que no se esfuerza, el que simplemente ya volvió a esclavitud, no lo es. Entonces, este es para realmente uno preguntarse, ¿dónde está mi fe? ¿En dónde está puesta nuestra fe? Vamos a orar, mis hermanos.